Bienvenidos a la Iglesia de Braesura Asamblea de Dios y al campo hispano y al ministro de hispanos, Pastor Sergio B. Garza. Bienvenidos a una visita con Dios. Hoy lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 5. Está Pablo hablando. Llegó al pueblo de Corinto desanimado, desalentado, débil. Sin embargo, comparte estas palabras con nosotros, palabras de aliento. A pesar de su condición física, a pesar de su condición espiritual, a pesar de su condición emocional, nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros los predicadores, fieles a la palabra, sentimos temor y temblamos al presentarla, porque reconocemos nuestro estado débil, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos qué tan insuficientes somos como voceros de Dios, reconocemos qué tan inadecuados somos para hablar de Dios, presentar una justa representación de Dios y dar justicia a la palabra de Dios. El éxito de la palabra no es debido al predicador, sino a la palabra de Dios, predicada fielmente. La fe que produce la palabra no tiene nada que ver con la educación, el talento, la elocuencia, la oratoria y la preparación del hombre, del predicador, y todo que ver con Dios Todopoderoso, de quien procede la prédica. Es fe en Dios que produce el poder de Dios en el creyente. Solo la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación, produce fe, nada más. No son los milagros ni los prodigios que resultan por la prédica de la palabra de Dios. No es la sabiduría el hombre que produce la fe, sino la fe en Dios por su palabra, que produce fe y sabiduría divina. Fe fundada en la sabiduría del hombre resulta en vanagloria. Fe fundada en la sabiduría del hombre no termina en vida eterna, sino en una tumba. Fe fundada en la sabiduría del hombre no tiene nada de poder para transformar al ser humano conforme a la imagen del Hijo de Dios. Fe fundada en la sabiduría del hombre es producto de hombre, no de Dios, que termina en separación de Dios y no con Dios. Fe fundada en la sabiduría del hombre tiene poder del hombre y no de Dios. Pablo llegó con debilidad y mucho temor y temblor, pero llegó con fe en el poder de Dios por medio de su palabra. Por consecuencia, la prédica de la palabra en el pueblo de Corinto, aunque por un predicador débil, temeroso, tembloroso, levantó una iglesia sin falta de ningún don. Bendiciones, hermanos.